todos, mi nombre es Tirimiri Sarmientos y quiero contarles acerca de las 3 competencias que para mí fueron como más importantes durante el curso de culturas precolombinas, mesoamericanas y arte maya. Entonces para eso me enfoqué en 3 competencias. La primera es reflexionar acerca del racismo, el colonialismo en la historia, la educación, el arte y el teatro. La segunda es comprender la relación entre las artes escénicas mayas, el contexto social, político que se desarrollaron, y adapta los conocimientos y categorías obtenidas para el análisis crítico de las puestas escénicas mayas contemporáneas. Entonces fueron como las 3 metas que empecé. Así empecé yo sin tener como alguna duda a lo que me estaba enfrentando cuando empecé el semestre. Y entonces empecé con mi pequeña reflexión, que el gobierno usualmente nos busca que seamos ignorantes para podernos obedecer. Y entonces nos manda libros de historias a las escuelas donde no nos cuentan toda la verdadera historia. Y usualmente nos mienten con algunos datos o solo nos dicen como una parte muy pequeña, nos cuentan la historia de la gente blanca que ganó y que la pudo escribir, ¿no? Entonces no nos cuentan como todo lo que está. Y los medios de comunicación pues solo nos ayudan a fortalecer el racismo, que ya venimos con este sistema que nos enseña eso, ¿no? A burlarnos de las personas mayas, a llamarlas indios, a usar estas palabras como una manera de ofensa, como que si el ser indígena es como ofensivo, pero para una cultura que está ladinizada, que se cree superior, sí es una ofensa. Entonces desde muy joven tuve como todas estas preguntas, estas cuestionantes, el qué está bien, el qué está mal, el por qué nos enseñan eso. Y para eso es como he tenido como un proceso de reflexión, el cual he llevado como un acompañamiento de muchas personas que me han ayudado. Y pues este semestre tuve la fortuna de tener a un maestro que nos dio muchos materiales didácticos, nos dio libros, nos dio revistas, documentos donde podíamos leer y cuestionar todo este sistema tan podrido. Y fuimos a un museo que fue el MNAE para poder comprender un poco más acerca de la cultura maya. Entonces fue como muy genial en las primeras salas donde encontrabas las grandes estelas que ellos tenían, encontrabas maquetas de sus ciudades, encontrabas vasijas, jarrones, jade, encontrabas como muchas cosas grandes de la cultura maya. Pero cuando llegamos a la cultura maya contemporánea, encontramos una caja, literal. Era una caja ahí puesta con otro pequeñas maquetas donde solo reforzaba la precariedad en la que viven estas culturas, la necesidad en la que se encuentran, pero de una manera tan normalizada como diciendo que es normal que os vean en esta extrema pobreza, que sus trabajos solo sean en la agricultura o en la pesca. Y eso nos hizo reflexionar a todos. Realmente el llegar a un museo tan espectacular y al final encontrar una caja te hace ver cómo el sistema ha querido opacar a la cultura viva. Nos está diciendo que ya no existen, que ya no importan, que son fáciles de explotar por un sistema. Aparte de encontrar cosas muy machistas en estas imágenes que pudimos observar. Entonces nos hacía pensar, es un museo que tienen acceso todos los estudiantes y llegas y ves una caja, literalmente una caja de cartón y decir que es parte de la cultura indígena actual y ves trajes llenos de polvo y una sala poco iluminada y te están diciendo que así es el olvido que tiene el gobierno con este sistema que está creando para hacer creer que no existen y que no sirven, que ya murió la gran civilización maya, que lo que hay ahora no es nada. Y eso lo hace un sector vulnerable para ser explotados, para ser discriminados, para que los podamos tratar como todo menos como una persona y un ser humano. Así que fuimos a otros museos. Fuimos al museo, bueno, a la exposición porque estamos como estamos. Y ahí fue como muy genial ver cómo nos mostraban otra parte de la cultura maya actual, cómo nos decían, sí, es que la guerra ayudó a que esta cultura fuera así, ayudó en el sentido malo, por supuesto, las torturas que se implementaron, el cómo el racismo y el colonialismo que ellos viven les limitan sus oportunidades y nosotros provocamos con frases, con expresiones,
con cosas que creemos que es normal, provocamos este racismo a diario, esta discriminación que ellos viven todo el tiempo simplemente por ser mayas. Y nos mostró como de una manera muy interactiva todo este proceso, cómo es que viven, cómo es que el colonialismo empezó desde muy antes con las leyes de la dinamización cuando vinieron los españoles. Nos mostró, creo que para mí una de las cosas más importantes e impactantes fue que los mayas no fueron vencidos, ellos decidieron entregarse para prevalecer su cultura, o sea, fueron 172 años de resistencia que tuvimos, entonces fue como bien genial saber que estuvimos en resistencia desde hace mucho tiempo. Y vimos documentales donde nos mostraban cómo las culturas gringas se apoderaban de, por ejemplo, los indios americanos, y lo mismo pasa en la cultura guatemalteca. Usualmente se apoderan de la cultura como con el folclore y todo eso, y solo muestran una parte sin el respeto, sin nada, diciéndole como a las personas indígenas, nosotros somos superiores a ustedes y ustedes ni siquiera pueden hacer sus propias danzas. Entonces me parecía como muy intrigante también como nos ha robado parte de nuestra historia. Fuimos a caminar al Juyú, hicimos un picnic donde pudimos reflexionar acerca de esto, cómo es que las grandes industrias nos quitan las tierras, nos quitan parte de nuestra cultura, como lo fue la gran cultura de Caminar Juyú, que era como mucha tierra, y vinieron las grandes empresas, construyeron centros comerciales y se quedaron con todo lo que encontraron, o sea, ni siquiera lo devolvieron para mostrarlo, simplemente lo tienen como en sus casitas adornados algunos, otros hicieron un museo que cobran por lo que ellos se robaron, entonces es como eso, ¿no? Entonces yo paré como con muchos más cuestionantes y preguntándome por qué, y es porque así lo quiere el sistema, desde los tiempos antiguos, cuando estaba Cabrera, cuando estaban todos estos presidentes, donde ponían la ley de la dinización, donde la gente tenía que ser ladina porque sí, porque somos una cultura superior, pero esto tiene sus orígenes, al haber sido una cultura muy nómada, haber sido nosotros discriminados por ser mestizos. Entonces cuando nosotros tenemos como ese poder, hacemos esa discriminación hacia las personas, y sobre todo que nos muestran que ya no existen cuando realmente existen y están en resistencia y están siendo oprimidos y están siendo esclavizados, y nos damos cuenta que todo el sistema, como lo mostré antes, gobierno, escuela, casa, el teatro, como me parece como que el teatro es una herramienta de concientización muy grande, y estamos mandando estos mensajes racistas, discriminadores, y sobre todo con una muy poca información, porque no se investiga, simplemente se copian como clichés o estereotipos creados de la nada, como para burlarnos de la cultura, y eso es lo que la gente se lleva y es lo que la gente replica y sigue replicándose en la actualidad, y eso es como muy malo. Y entonces me llevó como esta investigación, estos museos, estos documentos que nos brindaron, me llevó a mi segunda competencia, que fue comprender la relación entre las artes escénicas mayas y el contexto sociopolítico que se desarrollaron. Bueno, aquí están los niños. Para mí fue como ver eso que usaban, el teatro me pareció como interesante la manera que lo hacían, ya que existían casitas donde se enseñaba a bailar, donde se enseñaban cantos, donde se practicaban, donde los teatros guardaban su utilería, es decir, que el arte era como muy importante en el contexto maya. También porque contaban las historias de los dioses, de los nobles, contaban la historia de lo que pasaba en ese momento. Entonces el teatro fue una manera, se desarrolló de una manera política ahí, porque contaba todas esas historias, porque mostraba al pueblo las grandes hazañas de sus héroes, de sus gobernantes. Entonces fue como meramente político. Luego cambia a una manera política, pero de resistencia, ya no para contar historias, para mostrar el contexto, sino de una manera de resistencia. Cuando vienen los colonizadores a colonizarnos, cuando lo que realmente hicieron fue masacrar a los pueblos y apropiarse de las tierras con su religión y sus creencias de superioridad. Vinieron y agarraron muchas de las danzas o rituales que se hacían y lo volvieron puramente católico, y lo que no era católico estaba prohibido, si estaba prohibido pues te mataban. Pero hubieron los pueblos mayas, lograron resistir desde sus trajes regionales, bordando sus historias en ellos, para que no se les quitaran.
También desde la manera oral fueron contando sus historias como un acto político de resistencia. Aparte de que Rabinal, que es uno de los textos más antiguos, se llevó en la clandestinidad por 200 años, hasta que pues ya se dejó que se pudiera realizar sin el sacrificio que antes era realizado. Entonces empezó una manera muy de resistencia y sobre todo estamos en resistencia por nuestros ancestros y nuestras ancestras. Luego vino la guerra en Guatemala y el genocidio mayor. El pueblo rabinal fue uno de los pueblos más afectados y aún así ellos lograban mantener sus danzas como un acto político, de decir aquí estamos, es de nosotros y estamos resistiendo desde nuestra cultura, donde no nos van a erradicar. Entonces fue uno de los pueblos que fue más masacrado, donde hubo más muertes, donde erradicaban a los pueblos completamente, donde, como les había comentado, desde la clandestinidad tenían que hacer llevar a cabo rabinal, tenían que hacer sus danzas escondidas en un cerro, y todas estas cosas se volvió como algo muy político de la manera de resistir, y sobre todo lo que ha pasado, tuvo que no realizarse durante 5 años por el contexto de la persecución que hubo, y esta persecución se hizo por cuestiones políticas del gobierno, por erradicar a estos pueblos, por quitarles sus derechos, por creerse dueños de la tierra, del agua, cuando no es así. Entonces me parece como esta es una de las revoluciones más grandes por la manera política que las mujeres hemos resistido de nuestros tejidos, como les comentaba. Empezaron a abordar como en sus trajes las historias y así te las cuentan. Y tal vez no tienen como mucha participación en los rituales, porque quiero o no es una cultura machista la que estamos viviendo, patriarcal, pero ellas resisten desde su manera. Por ejemplo, las mujeres de Pueblo Rabinal, esas mujeres pidieron justicia por lo que se les hizo. Cuando se realiza Rabinal, ellas cocinan para todas las personas, velan las máscaras, limpian esto, hacen lo otro, desde donde las dejan participar, ellas están resistiendo. Y para mí eso fue como una de las reflexiones más importantes que tal vez no están en las competencias, pero fue eso, la manera que las mujeres resistimos a una guerra, a que nuestros cuerpos fueron violentados, a que somos utilidad, que somos territorio de todos menos de nosotras mismas en estos casos. Entonces el Rabinal ha sido un texto político donde no solo nos muestra como la pelea de Rabinal, de Rey Rabinal, sino también de una manera de resistir a los pueblos y decir nuestros antepasados lucharon por esto, porque era lo que hacían antiguamente, nosotros vamos a luchar por nuestra cultura también. Entonces me parece como muy genial eso y me llevó como a mi tercera competencia, que era adaptar los conocimientos y categorías obtenidas para el análisis crítico de las puestas escénicas mayas contemporáneas. En la actualidad, pues hay un par de grupos que están haciendo como la lucha por prevalecer, aparte de todas las danzas que se mantienen en los pueblos, en las ferias y todo eso. Uno de estos grupos son los Otzilis, que ellos hacen su propia investigación, logran restaurar danzas, recrear, perdón, danzas, desde las imágenes de los murales, de lo que encuentran en las vasijas, eh, porque son una cultura viva que se va transformando, ¿no? Y los auxilios han logrado como eso, el volver a tener los instrumentos que utilizaban antiguamente los mayas, ya que como les comenté, se ha mantenido la tradición oral, que es de una manera política de resistencia muy grande y sobre todo de prevalencia. Ellos les contaban cómo eran y basado en imágenes y todo eso lograron como conseguir y realizar sus propios instrumentos, realizan su propia música, realizan su propia danza y es como muy genial. A este tipo de danza se le llama chajó. Bueno, este tipo de teatro como rabinal se le denomina el chajó, ya que hubo como una discusión de qué era rabinal, si era teatro, si era danza teatro, si era una expresión artística, pero simplemente es un chajó. Y el chajó es un ritual completo que lleva danza, lleva teatro, lleva música, lleva arte visual, donde todo el pueblo participa, donde va más allá de una apuesta bonita como hace el folclore, sino ya es algo de identidad, es algo espiritual, algo que representa al pueblo, que ha venido evolucionando, folclore malo,
Entonces está eso, ¿no? El Sajó, que nos muestra que es una cultura viva, que prevalece y que está en lucha, que está como, están estas resistencias que les había comentado. Podemos ver como la danza de los colonizadores que se llevan a algunos pueblos ya llevan un mensaje contra el CACIF, ya llevan un mensaje de que les están quitando sus tierras, ya llevan mensajes de lo que está pasando en la actualidad, porque ha ido evolucionando con el tiempo todo esto y nos pregunta, ellos son artistas, ellos hacen teatro, ellos hacen arte realmente porque no ensayan todo el tiempo, no se dedican a eso todo el tiempo, ¿no? Pero sí no es más allá, ellos van más allá de la estética, más allá de todo, ellos hacen un sajó que me parece como muy interesante esta palabra que aprendí y me siento como muy feliz porque ellos hacen eso, el shahó que es de ellos, de su cultura, es ese ritual, es esa entrega, el bailar 12 horas, el rabinal, por ejemplo, estar ahí tanto tiempo y hacerlo y entregarse realmente sabiendo que no tienen apoyo, sabiendo que el Ministerio de Cultura no les da dinero porque invierten en folclore y nos hace como tener muchas cuestionantes acerca de por qué si esta cultura está viva y lo hace realmente no se le da apoyo, pero como vimos desde el principio es parte del sistema para erradicar estos pueblos y sobre todo el mantener el control, ¿no? Está bien que los exploten, ellos son buenos, pero está mal que el pueblo maya se levante y vaya a una manifestación, ¿no? Entonces, esas fueron como las reflexiones que logré hacer durante todo este semestre. Para mí fue como muy interesante el saber que la cultura maya vive, está, prevalece, cómo era es que antiguamente el teatro era respetado, la danza, la música eran parte de su sistema de vida, el tener lugares específicos para hacerlos, fechas, el respeto respeto hacia nuestros ancestras y nuestros ancestros, el respeto a nuestros cuerpos como territorios, el ser uno con todo. Entonces eso me lleva a que todavía me queda un gran camino por recorrer todavía en el conocimiento porque hay muchas cosas que aún no sé, muchas cosas que aún me tengo que cuestionar e investigar, pero ahora tengo como una herramienta, una mochila para ir llenando el conocimiento e ir soltando lo que ya no me sirve, los conocimientos que te meten en todo este sistema desde niños, ¿no? Entonces, eso para mí fue como muy valioso todo esto que logré como aprender porque me llevó a reflexionar muchas cosas de mí, del arte que estoy haciendo, del arte que debo hacer, de las investigaciones que tengo que realizar como yo, el identificarme, el luchar con mis propias cuestionantes, porque el sentir ese despojo que tenemos de nuestra cultura y te despojan y te dicen, no, es que ser mestizo está bien, pero ser maya no, cuando realmente nada está bien y nada está mal, o sea, somos iguales, somos seres humanos, ¿no? Y el deshumanizarnos de esa manera y que el teatro aporte a esta deshumanización que vivimos a diario es como bien feo, pero el saber que hay otros grupos como Sociles, como Rabinal, como etcétera, 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 que están resistiendo y que están luchando por dignificar lo que ellos hacen, que va más allá de nuestra comprensión a veces de élite, escuela, academia, ¿no? Entonces eso es lo que aprendí, las 3 competencias que que para mí fueron más importantes porque siento que alcancé un montón más y sobre todo alcancé el ser un poco más humano y el tener un poco más de conciencia acerca de todo y saber más de la cultura maya. Es como bien genial el saber todo lo que están haciendo y las maneras que resisten. Así que gracias.